Perfecto. Bueno, un buen día para todas y todos. Un saludo muy especial a todos los compañeros de esta Junta Continental, especialmente a su mesa directiva. Un saludo a Neco, a su presidente, por supuesto. eh, También a los demás integrantes de la mesa. Vi por ahí a Joel, vi también a Jorge. Bueno, un saludo muy especial a todos. Eh, Aquí la idea, como muy bien ya lo plantearon, es contar un poco cuál ha sido la situación de el caso 3271, un caso que se ha vuelto emblemático, por supuesto, y que permite dar un poco de claridad frente a cómo ha funcionado el proceso del escenario internacional de la denuncia de las violaciones de los derechos de los trabajadores cubanos ante la Organización Internacional del Trabajo. Eh, entonces, les voy a compartir aquí la presentación. Me confirman si la están viendo. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Voy a comenzar entonces un poco. Eh, lo primero es agradecerle a Joel por la invitación para contar esta historia. Hasta hace aproximadamente un poco más de 2 años estuve acompañándolos con la SIG desde el Instituto también Nacional de Estudios Sociales en Colombia en el proceso de todo este ejercicio de mantener activo el proceso de denuncia que se ha venido haciendo ante la Organización Internacional del Trabajo. Y por supuesto, pues vamos a contar aquí cómo viene operando este tema. El caso es de la Asociación Sindical Internacional Independiente de Cuba, ASIC. Ustedes recordarán, la gran mayoría, esto es una organización que además viene de una fusión de varios sindicatos en el año 2016 y que, por supuesto, pues propugna o propende por un ejercicio independiente, a diferencia de el organismo sindical cubano que representa o que tiene la titularidad de los trabajadores ante la Organización Internacional del Trabajo, precisamente mostrándose como un escenario independiente. Aquí, por supuesto, la contraparte es el gobierno de Cuba, que tiene un monopolio y que rechaza, por supuesto, toda la legitimidad de representación de una organización de trabajadores en la isla. Digamos que para hacerlo muy rápido la presentación, la denuncia va fundamentalmente a varios aspectos. Uno, la imposibilidad de un reconocimiento de la independencia de esta organización y del reconocimiento como una persona jurídica en Cuba que representa también a los trabajadores, independientemente de la organización estatal que ya existe. Son organizaciones, o más bien a sus representantes, personas a las que se les ha venido generando muchas situaciones, entre ellas el acoso policial y situaciones de detenciones arbitrarias y sistemáticas, caso como las que ha vivido quien ya intervino inicialmente en este caso, su secretario general, el compañero Iván Hernández Carrillo, por medio de mecanismos tradicionales, digamos, de estados o de gobiernos mejor, como el que está actualmente Cuba, juicios sumarios, procesos de amenazas, por supuesto, prisión, restricciones inclusive a la movilidad de aquellos dirigentes que hacen parte de esta organización, eh, la prohibición, la restricción, por ejemplo, también para participar en eventos internacionales, procesos de formación o incluso las convocatorias que se hicieron también por organismos como la propia ADES en su momento para participar en nombre de los trabajadores cubanos en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Despidos de algunos trabajadores también disfrazados de reestructuraciones o bajo la presunta figura de faltas disciplinarias y, por supuesto, el cibersabotaje o la asfixia digital también ya en escenarios donde ya habiendo dificultades para la restricción, el movimiento, la participación de los trabajadores en actividades presenciales, también se vino el tema de las restricciones o los bloqueos virtuales o de Internet para poder participar en eventos
pues, por vía como es. Para tener un poco claro, el expediente de la OIT y el caso particularmente de 3271 inicia con la documentación y la presentación de una serie de quejas que se presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo. Como ya saben, esto implica tramitar un trámite que arranca como una queja. Esta queja es conocida por el Comité de Libertad Sindical y a partir del Comité de Libertad Sindical se comienzan a documentar toda esta serie de denuncias sobre arrestos, eh, despidos, destrucción, por ejemplo, confiscación de materiales educativos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del 2018 se inicia este proceso de reconocimiento ante el Comité de Libertad Sindical de todas estas quejas y gradualmente se han venido presentando y manteniendo al día con cada una de las situaciones que se presentaron y de las denuncias, como en el caso del 2019 también. Dentro de los procesos de represión que se dan contra la SIC, hubo uno particular también en el caso, en el año 2021, el tema en plena pandemia, donde bajo la figura o el pretexto de no contar con, pues, o más bien de contar con unas restricciones por el tema propio del COVID y la pandemia, se redujeron las posibilidades también de poder participar por parte de la SIC en diferentes actividades, de hacer reuniones, desarrollar otro tipo de acciones en la isla. Hubo ya en el caso del 2021 y 2022, en el caso de las protestas que se hicieron el 11 de julio y el 15 de noviembre, por supuesto también otras acciones por parte del régimen cubano, donde afectaron gravemente la participación de los representantes de la SIC, miembros de la SIC sufren golpizas a partir de la participación e intervención en estas actividades, criminalización, donde fueron sometidos a detenciones como las que se han dado por varios compañeros, incluso la condenas hasta de 1 año de prisión a algunos de los integrantes de la organización. En el año 2023 y 2024 comenzaron a darse además una serie de cercos operacionales por parte de la policía, sitiando las casas, ya ni siquiera el tema externo, sino ya directamente en los hogares, en las casas de los compañeros y dirigentes de estas organizaciones, especialmente en las épocas de los aniversarios de estas protestas que se dieron el 11 de julio o, en su caso, también el 1 de mayo, donde eran épocas significativas y que, por supuesto, para el gobierno cubano, pues el mejor escenario era comenzar a generar procesos de sitio, de acoso directamente en los hogares de estos directivos de las organizaciones, particularmente en el caso de la casa de Iván, su secretario general. Seguimos, digamos, en el 2025, ya recientemente, donde Iván como secretario general de la SIC, es arrestado, interrogado, bajo cargos de atentar contra el orden constitucional y bajo la figura también de ser un mercenario en términos prácticos, delitos que podían llegar a tener penas de prisión hasta de 15 años en Cuba. Y esto pues generó también la denuncia por parte de la SIC y ha sido reconocido por parte del Comité de Libertad Sindical, quien ha hecho sus pronunciamientos, y el último o el más reciente en el año 2025, y esos pronunciamientos están, digamos, enfocados fundamentalmente a lo siguiente. Primero, el Comité de Libertad Sindical ha reconocido que el gobierno cubano debe permitir y debe generar el derecho al reconocimiento de la SIC como un organismo sindical que representa los intereses de los trabajadores. Es decir, permitir el reconocimiento oficial de la SIC y su libre funcionamiento en Cuba, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido. Bajo el criterio del gobierno cubano, permanentemente se ha establecido que la SIG no es una organización que pueda ser reconocida, en teoría, porque no representa trabajadores,
especialmente trabajadores con contratos de trabajo. Lo que ha planteado también el Comité de Libertad Sindical, y que ustedes lo conocen perfectamente, y es que la libertad sindical y el derecho de asociación de los trabajadores se da por cualquier figura, independientemente de la forma de vinculación o contratación. Entonces, en ese orden de ideas, es un derecho, y es la condición de trabajador es un derecho que ya per se le tiene que reconocer, y ha sido parte de los pronunciamientos, ¿cierto? Por parte del Comité de Libertad Sindical a el gobierno cubano, diciéndole, no importa que sean trabajadores por cuenta propia o sean trabajadores independientes, algunos tienen contratos con entidades privadas o en el caso del Estado, pero independientemente de esa figura de contratación, es un reconocimiento que se le tiene que dar por su condición de trabajador. Y el tercer elemento, el derecho de huelga. Por supuesto que también tiene que ser reconocido. ¿Qué ha exigido la OIT al gobierno cubano? Principalmente en materia de sus sentencias judiciales contra dirigentes de las organizaciones como la SIG, es que se le transmiten o se le trasladen copias de las sentencias de condena que se han dado contra estos líderes para verificar hasta dónde sí fueron juzgados por delitos realmente comunes o por actividades realmente sindicales. Por supuesto, el Estado cubano se ha negado constantemente a enviar esta información, aduciendo que se vulnera la privacidad conforme al propio Código Civil cubano. Se ha solicitado que se generen investigaciones independientes también a fondo respecto a los allanamientos a las casas, el tema de las golpizas y las detenciones arbitrarias denunciadas por parte de los trabajadores. Y por supuesto, allí el gobierno cubano lo único que ha dicho es que las autoridades lo han hecho con apego al estricto apego a la legalidad que le permite su ley, ¿no? Y allí, por supuesto, también vienen otros temas con los cuales se le ha solicitado por parte del Comité de Libertad Sindical, el Consejo de Administración de la OIT, a el gobierno cubano que se permita la libertad de circulación. Es decir, que cese cualquier tipo de cerco a los domicilios, es decir, persecución directamente en los domicilios, que permita también la posibilidad de participar a los directivos, como el caso de Iván, en eventos internacionales como la propia conferencia de la OIT, y, o incluso si es en el carácter virtual, que también lo permitan hacerlo. Eh, y además, una restitución donde ningún trabajador debería ser despedido. Esta es la forma en la que normalmente opera el mecanismo de intervención por parte de la OIT. Arranca con una queja formal. Después, este comité presenta unos informes provisionales. Arranca desde el 2018 hasta la fecha, se han presentado 5 informes provisionales. Y dentro del último informe provisional, lo que ha solicitado la OIT es una misión de contacto directo. Esta misión de contacto directo, por supuesto, ha sido una solicitud donde, con autorización, por supuesto, del Estado cubano, la OIT pueda enviar a una comisión independiente para poder analizar, revisar in situ, allá directamente en la isla, las situaciones que se han venido denunciando, poder reconocer por parte del Estado cubano, por parte de los empleadores, si existen, y por parte de los trabajadores, cuáles son las verdaderas condiciones que hay allí y si, pues digamos, todo lo que se ha denunciado se da como un hecho real, cierto, y por supuesto, pues a la fecha esto no ha sido posible hacerlo. Y el último escalón sería el tema de la comisión de encuesta, que también, como ustedes ya saben, es el mecanismo pues más fuerte o el proceso más complejo que podría llegar a tener la OIT contra un Estado por violaciones a derechos como el de la libertad sindical, a la negociación colectiva. Entonces, aquí nosotros hoy nos encontramos en el tercer escenario, que es el caso 3271, con una solicitud de emisión de contacto directo que no ha sido posible. Entonces, este es el resumen. Queda pendiente, por supuesto, el tema de poder avanzar en esta visita de contacto directo por parte de la Organización Internacional de Trabajo, y la misión como tal, la cual pues no ha facilitado, y por supuesto recomendar por parte también, y es el avance que también se tiene en la actualidad,
darle continuidad a este proceso de la queja del caso 3271 para ver hasta qué punto, ya siendo rechazada la figura de la misión de contacto directo, poder avanzar gradualmente hacia la figura de una comisión de encuesta. Este es el último escenario que nos quedaría como organización para poder darle continuidad al caso 3271. Sin duda, esta es parte de, digamos, esta solicitud que, como ustedes también lo escucharon en la intervención de Iván, es el ejercicio de solidaridad que también se solicita por parte de las organizaciones hermanas de la ADS, no solamente un pronunciamiento, sino también ver hasta qué punto se puede dar continuidad con el acompañamiento de otras organizaciones, de la exigencia ante la Organización Internacional del Trabajo de pasar de esta situación en la que se encuentra hoy de la misión de contacto directo a avanzar hacia la figura de la comisión de encuesta por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Este es en términos generales las condiciones actuales del caso del expediente 3271 y pues muchísimas gracias a todos.